La evolución de la imprenta ha derivado en los actuales sistemas de impresión directa e indirecta. Entre las técnicas de la impresión directa destacan la flexografía, el eucograbado, la calcografía y la serigrafía. Los tipos de impresión indirectos son el offset y la impresión digital. Las dos técnicas más utilizadas que al día de hoy ofrecen mucha calidad similar. La evolución de la imprenta ha sido muy larga desde Gutenberg hasta la impresión digital, que surgió a finales del siglo XX. Ahora mismo sería imprescindible seguir utilizando las técnicas de impresión que hace siglos ya no podrían satisfacer la demanda actual, ni permitirían llegar a los plazos de entrega y calidad exigidos. En True York Digital, imprenta digital de referencia en España, es posible imprimir tiradas a medida en tiempo récord desde 3 horas gracias a la adquisición de las últimas tecnologías. El sistema de imprenta de tipos móviles resuelve la necesidad de mecanizar el proceso de la impresión de texto sin tener que grabar cada página, como pasaba con la xilografía. Así, la imprenta de Gutenberg logró reducir el tiempo de reproducción de texto, aumentar la tirada de las copias de los manuscritos y baratar costes. Aunque fue en China donde se crearon los primeros tipos móviles en el siglo XXI y en Corea un siglo más tarde se elaboraron los primeros en metal. La aportación de Gutenberg, que había trabajado de Offerberg, consistió en introducir algunas innovaciones técnicas. El impresor alemán fabricó moldes de fundición para reducir tipos de plomo de cada una de las letras del abecedario, con el fin de componer texto. Estos tipos móviles metálicos, que eran intercambiables y reutilizables, soportaban mejor la presión de las prensas y tenían mayor resistencia al desgaste por el uso de las planchas xilografiadas. ¿Sabías que la madera y la arcilla fueron los primeros medios de impresión? En 1041, el tipógrafo Bichenne inventó los tipos móviles de arcilla, pero su defecto era que se rompían fácilmente. En 1298, el inventor Wang Zheng comenzó a utilizar tipos de madera mucho más resistentes y también inventó un complejo sistema de mesas giratorias que mejoraba la calidad de la impresión. Avanzamos hasta el siglo XV, cuando Johannes Gutenberg introdujo los tipos móviles en Europa. El objetivo principal de su técnica es el punzón, un paralelepípedo de acero sobre el cual se graba, en relieve y de revés, un signo tipográfico que puede ser un número, una letra o un signo de puntuación. El punzón crea la matriz dentro de la cual se infunden los caracteres que después se colocan en una bandeja, se entintan y se imprimen en el papel. Damos un salto en el tiempo y llegamos al año 1843. Estamos en Estados Unidos, donde Richard Marsh inventa la primera rotativa de la historia, perfeccionada en 1846 y patentada en 1847. Al principio, este sistema de impresión estaba alimentado con hojas sueltas. Luego, en 1863, William Bullock introdujo la alimentación del papel mediante el uso de bobinas. En este caso, las imágenes que se iban a imprimir estaban curvadas alrededor de cilindros giratorios. ¿Qué son los incunables? Bueno, el término incunable hace referencia a la época en que los libros se hallaban en su cuna, es decir, es la primera infancia de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta. Así son reconocidos como incunables los libros impresos entre los años 1453, que es la fecha de la invención de la imprenta moderna, y 1500, procedentes de unas 1200 imprentas, distribuidas entre 260 ciudades, con un lanzamiento aproximado de 35.000 obras distintas. Ahora, a Johannes Gutenberg de Magnusia se le atribuye la invención de los caracteres móviles fundidos. Los primeros incunables salieron de la imprenta de Gutenberg. Entre ellos se destaca la Biblia de Gutenberg, que fue hecha entre 1453 y 1455, en latín. Esta poseía 42 líneas. Durante los primeros 30 años, la empresa se expandió por Europa Occidental y comenzó a dividirse en diferentes actividades especializadas. Al principio, los libros no poseían portada. Usaban caracteres basados en la escritura gótica y las palabras tenían numerosas abreviaturas, imitando a los códices. Pero, ya en el mismo siglo,
fueron adaptándose a otros tipos de letras, especialmente la redonda o romana, la veneciana o itálica y la cursiva, mucho más legibles que las primeras y que al fin prevalecieron sobre estas. Hacia finales del siglo XVI se introdujo el tipo elseveriano, del neerlandés Elsevier, más delgado que los anteriores, y después siguieron otros caracteres de fantasía, hasta llegar a la gran variedad que hoy conocemos. Y así es como conocemos a los incunables, esos primeros libros que ayudaron a que fuera evolucionando la imprenta a como la conocemos hoy en día. ¿Qué es la Biblia? Es una palabra de origen griego, en plural de biblión, papiro para escribir, y significa literalmente los libros. Pasaron 1100 años para que todos estos libros fueran escritos y muchos años más para que la lista de los libros que ahora conocemos como la Biblia se reuniera en un solo libro. La gente comenzó a escribir historias, canciones y profecías que se convertirían después en partes de la Biblia. Estos fueron escritos en papiro, un material similar al papel hecho en juncos o en papel vitela, que se hacía de pieles secas de animales. Los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo. Este proceso duró siglos. Mientras que otros libros se escribían y se recopilaban, otras historias todavía se transmitían de manera oral. Ya que estas historias fueron escritas a veces de manera fragmentaria o se recopilaron más de una versión de la misma historia, partes de la Biblia pueden ser difíciles de entender para los lectores modernos. Nunca se han encontrado manuscritos originales de los libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos se desgastaron probablemente por el uso continuo o fueron destruidos hace siglos. Sin embargo, copias de estos manuscritos fueron hechas a mano y se convirtieron en posesiones valiosas de las sinagogas, las iglesias y los monasterios. Antes de que estas copias se desgastaran, nuevas copias fueron hechas y después se hicieron más copias de estas mismas copias y así sucesivamente, de generación en generación. Y hablando sobre la imprenta en Santo Domingo, se sabe que Gutenberg fue quien la introdujo a Europa, ya que este invento le corresponde a los chinos, pero en la República Dominicana fue a principios del siglo XVIII, sin tener una fecha exacta del acontecimiento. Según reseña de Julio Ramos, fue en el 1600. Esto salió de la reseña histórica de la imprenta en Chile, en la revista El Arte Tipográfico de marzo de 1919. Otros también coinciden con Ramos. Uno de ellos es Víctor Miguel Díaz, quien señala que la imprenta llegó a América en el orden siguiente: primero México en el 1537, después Perú en el 1582, luego Santo Domingo en el 1600 y por último Guatemala en el 1660, siendo la República Dominicana la tercera nación de América en tener una imprenta. Según las primeras noticias sobre este instrumento, se debe a Morrean de Saint-Marin, el cual visitó la parte española de la isla en 1783, señalando también el señor Morreau. Estaba prohibido imprimir en la colonia ninguna otra cosa que no tenga que ver con asuntos de la administración colonial, si no se poseía un permiso del Consejo de Indias. Ya hablando sobre los periódicos, el Boletín de Santo Domingo fue el nombre del primer impreso informativo de la parte española de la isla en 1807. Este se caracterizaba por ser una hoja con noticias militares contra el gobierno de Luis Ferrán y de la guerra dominico-francesa. Estaba escrito en español y francés. Por su orden gubernamental, no se le considera de carácter periodístico, ni elemento destacado en el desarrollo de la cultura dominicana, ya que circuló hasta 1809, o sea, 2 años. Ya con la aparición de este, nace la libertad de prensa dominicana, publicando artículos en defensa de los derechos ciudadanos, aunque también se tiene como el primer impreso dominicano al periódico semioficial El Telégrafo Internacional, y este circuló su primer número el jueves 5 de abril